amigos, nuevamente Adelante. bienvenidos y seguimos con la entrevista a Jorge David Linares. Jorge, mira, quedó un tema pendiente que era tratar el asunto del exorcismo que te hicieron en esta iglesia evangélica en Mérida. Sin embargo, antes de que abordes esa parte, tengo una curiosidad. ¿Por qué? O sea, todos hemos tenido pesadillas en la vida. Incluso algunas de esas pesadillas suelen ser recurrentes, pero al final las asumimos como algo que no es real, como simplemente un evento ocurrido en nuestro subconsciente, en nuestra mente y un sueño más, así sea un sueño perturbador. ¿Qué te Sí. hizo pensar o llegar a la conclusión de que esas entidades que se te presentaban en sueños eran reales y no simplemente una construcción de tu propio subconsciente? Bueno, porque eran, ¿cómo te diría? Extremadamente sensibles. Yo nunca había tenido ese tipo de experiencia, pesadilla de esa índole. Y eso yo inmediatamente lo conecté como una especie de llamado por parte del Señor. De eso estoy como muy convencido. Y respeto eso. Fue eso, un llamado de Dios. Él quería, creo yo, o no creo, sino más bien estoy convencido Ujú. de que dejara la vida mundana, algo espiritual ha habido siempre en mí, siempre un deseo de identificarme con Dios. Y seguramente para poderlo lograr, el Señor permitió que ocurrieran esos hechos que me conmovieron tan tremendamente. Fue Ya. el medio del que Él se valió para que yo pudiera llegar a incorporarme a la iglesia cristiana, que no era otra cosa que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto retirarme del mundo. Eso fue lo que ocurrió. Pero era muy real, extremadamente real. Como Vale. te dije, la última vez que el asunto que ocurrió, que fue lo que me aterrorizó, fue que yo vi de manera muy concreta esas entidades. Incluso las sentía, gruñían sobre mí y las pude visualizar, ¿ve? Por supuesto, en sueño siempre, pero un sueño extremadamente nítido, extremadamente sensible, digamos, ¿ve? Bueno, yo siempre digo que muchas de las comunicaciones que recibimos del mundo espiritual vienen a través de sueños. De hecho, en la Biblia misma lo narra en infinidad de oportunidades. Así es. Y son sueños tremendamente vívidos, son sueños que tocan a la persona muy profundamente y que uno sabe desde el comienzo. Te lo digo porque yo también he tenido un par de experiencias personales que Sí, no voy en este momento a narrar porque no vienen al caso con este programa, pero un par de experiencias personales sobre ciertos sueños que fueron más allá de un sueño, que fueron más allá, que fueron más bien un mensaje, una conexión de alguna manera a través de esa vía del sueño para hacerme llegar un mensaje. Bien, eso será tema de así otra es. ocasión, pero seguimos Claro, entonces con esto. por Mira, supuesto, sí. pues bien, llegado a este punto que tú sentías y decidiste en este caso o te recibieron en la iglesia evangélica de Mérida y te hicieron ese exorcismo, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue todo ese proceso del exorcismo? Háblanos un poco más de eso antes de que ya ahora nos hables de tu experiencia a Sí, partir de ahí. claro, claro, claro. No, en realidad no fue un exorcismo en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque el exorcismo implica ciertos rituales, ciertas formalidades, por decirlo así. Sí. No, lo que hicieron conmigo fue orar, orar, me rodearon, orando, de alguna manera ministrándome. Tú sabes que en la iglesia cristiana evangélica, sobre todo en la pentecostal, Ujú. que es la iglesia a la que yo me adscribo, la, la administración supone poner las manos, es decir, el ambiente se caldea, hay un ambiente de oración, hay un ambiente de adoración, se caldea y entonces el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Él a través de los pastores, de los que están, digamos,
dirigiendo la actividad o el acto, se manifiesta y es entonces cuando tocan, te caes, cuando ves visiones, etcétera, ¿ves? Entonces, Tú te no es caíste ajá. en ese momento en que estaban orando por ti, que te tocaron y te caíste. ¿Por qué sentiste que, o sea, qué ocurrió que terminaste en el suelo? ¿Qué sentías? Bueno, cuando la pastora o el pastor o el oficiante, por decir así, toca, hay como, yo entiendo que es el Espíritu Santo a través de esa persona que se manifiesta y al hacer contacto, la fuerza espiritual es tan poderosa que terminas cayéndote. Y eso es muy habitual Sí, en sí, en las... lo he visto muchísimas veces en, Exactamente, en sí, diversos videos, lo he visto muchísimo. exacto. Entonces tú te caes y cuando la primera vez que me caí en esa primera reunión con la iglesia cristiana evangélica, yo sentía que algo se salía de mi organismo. Comencé a sentir alivio, a sentirme menos, menos atemorizado, ¿ves? Y por supuesto, una vez que eso ocurre, ahí me convenzo de que debo estar allí. Era una especie de mensaje que el Señor me enviaba. En efecto, desde entonces soy miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Hoy estoy residenciado en Mérida. Estas cosas pasaron en Valera. Y mi vida cambió por completo. Me alejé del mundo. Ya tengo una vida mucho más espiritual, de mucha oración, de mucha identificación con el Señor. Incluso he tenido manifestaciones sobrenaturales impresionantes. A veces en sueños he visto cómo una luz poderosa, sublime, suele, digamos, manifestarse en mis sueños y mi alma me dice que es el Espíritu Santo. Eso me ocurre con cierta frecuencia, sobre todo después de orar, ¿ves? De manera pues que esa es mi vida actualmente, una vida de mucho regocijo, una vida de mucho regocijo espiritual, quiero decir, una vida en la cual yo trato de ser lo más obediente posible y lo más espiritual posible. Por supuesto, hay tentaciones, quedan quietos, siempre tratan de perturbarte. Yo he sentido a veces esa presencia. Por ejemplo, Fernando, cuando no oro, cuando me acuesto sin orar, que eso por lo general no ocurre, pero cuando me acuesto sin orar por alguna razón, mira, con esas manifestaciones demoníacas se manifiestan en mis sueños. Es como si vieran una puerta para molestarme, ¿ves? Lo he experimentado con alguna frecuencia y eso hace que mi vida espiritual sea lo más profunda posible, lo más dedicada posible. Tú has compartido con los miembros, tú has compartido con los miembros de la iglesia, con la gente que acude a la iglesia, tú has compartido en charlas tu experiencia por lo que pasaste, les has llevado algún mensaje a las personas que a la gente le haya llegado, tocado el corazón. ¿Eso lo haces habitualmente o piensas hacerlo? Sí, por supuesto. Claro, esta experiencia la he contado en la iglesia, la he contado varias veces y, y hablo con las personas en el sentido de que si quieren cambiar su vida, si hay algún tipo de desarreglo, alguna perturbación, pues la vía es dedicarse a Dios, dedicarse al Señor, apartarse del mundo, que fue mi experiencia, ¿ves? Hay gente que vive situaciones de mucha perturbación, de mucha preocupación, etcétera, y yo generalmente eso les aconsejo, un poco en base a mi experiencia, ¿ves? Entregarse al Señor, cambiar de vida, ser obediente, orar, y eso realmente trae tranquilidad, trae paz, trae también, por supuesto, regocijo espiritual. Yo estoy muy contento de eso, ¿eh? Por supuesto, la vida no es una vida, digamos, aterciopelada, no es una vida, siempre vas a tener algunos ataques, vas a tener algunas
algunos resbalones, pero siempre tienes el recurso para poder superar esas situaciones. Tú El sabes que recurso es la oración. yo creo, Y te Jorge, confieso que una vez que yo... te digo, Jorge, que yo creo que parte la situación por la que está atravesando la humanidad es este materialismo, este egoísmo en general que vemos a nivel mundial, este ansia de poder, de dinero, se debe mucho a que todos, en general, nos hemos alejado mucho de Dios, nos hemos alejado mucho de la espiritualidad y del amor fraternal entre los seres humanos. Yo creo que Sí, volviendo a eso, y si tu experiencia sirvió para para que tú lleves ese mensaje a la gente, ha sido valiosísimo. O sea, que hayas pasado por eso y entiendo que tú sientas que fue Dios, el Espíritu Santo, quien haya permitido que hubieras pasado por una experiencia tan perturbadora para generar en ti ese cambio y para que tú a la vez puedas generar el cambio en las personas, ese cambio que es tan importante. sí, Dime, sí. dime Sí, algo. eso es lo que he entendido. Es lo que he entendido. Por eso siempre trato de comunicar esta experiencia y dar el ejemplo a las personas. He comenzado con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, aconsejando eso, salir de la vida material, de la vida pecaminosa, de las tentaciones múltiples que la vida te plantea. No solamente el mundo digamos en términos generales, sino también tu propia carne. A veces tu propia carne te induce, ¿ves? Y por supuesto a las personas que están en tu derredor. Entonces resistir a eso, optar por Dios, optar por la vida espiritual, ¿Tú sientes, optar por la guía del Espíritu Santo. tú Eso es sientes, lo que yo siempre aconsejo y lo que hago constantemente. ¿Ves? vale, tú sientes que Dios es un Dios castigador o es un Dios de Un amor? Dios castigador, ¿Sientes que evidentemente es un Dios de amor, sí, sin duda alguna es un Dios de amor, no es un Dios castigador. Yo estoy convencido de que cuando una persona se aleja de Dios, pues simplemente la protección que Él te suscita a través de sus ángeles, pues se aparta, ¿no? Se distancia. Y por eso vienen más complicaciones, más dificultades. Dios siempre está presente de nosotros y está siempre pendiente de nosotros a través de sus ángeles, que son los que dan la protección. ¿Ve? De manera que cuando uno desprecia la presencia de Dios, desprecia su protección, pues vienen las calamidades. Te confieso que desde que cambié mi vida, cuando yo opté por, por incorporarme a la voluntad de Dios, mi vida ha sido de mucha bendición, no solamente para mí, para mi familia, con mucha estabilidad espiritual, con mucha paz, incluso con prosperidad misma. Las cosas me van bien, me salen bien. En fin, de manera pues que estoy muy agradecido al Señor por este cambio que ha introducido en mi vida, ¿ves? Y eso trato siempre de manifestarlo. pues, Estoy tratando de convertirme en un predicador en la iglesia cristiana. pues muy bien, mira, ya casi estamos llegando al final de esta entrevista. Quisiera, ¿qué le dirías tú al pueblo de Venezuela? Yo siento que Venezuela atraviesa por tantos problemas y de hecho es una de las razones por las que millones de venezolanos nos fuimos, a pesar de amar el país, nos hemos ido de ahí, o sea, Sí, sí. de tantas calamidades tan difíciles. ¿Qué ha pasado en Venezuela en tu opinión? O sea, ¿dónde está el origen de esa clase de problemas? Sí. Mire, yo creo que los venezolanos debemos volvernos a Dios, estar conscientes de que Dios es el recurso, por decirlo así. Mira, porque en Venezuela la brujería ha cundido de una manera alarmante. Y si algo ofende al Señor es precisamente la brujería, porque la brujería es una actividad propia de los poderes de las tinieblas y no trae
felicidad, no trae paz, no trae bienestar. Podría traer solución a algunos problemas concretos, pero eso inmediatamente se diluye. Eso es lo que plantearía al país, que vuelvan al Señor, vuelvan a Dios. Y por eso aconsejo a las iglesias cristianas y a los pastores y a los amigos cristianos que traten de llegar con ese mensaje a tanta gente como sea posible. Volver a Dios, volver al Señor. Aquí ha habido terribles. Bueno, tú sabrás del famoso culto a María Leonza, allá en Chivacó, en el estado de Yaracuy, en el famoso Monte de Sorte. Por allá han desfilado miles de venezolanos, miles de miles. Y no solamente venezolanos humildes, venezolanos, digamos, de baja instrucción, han desfilado personas de cierto nivel, políticos importantes, gente incluso con una formación profesional significativa, han ido allá a postrarse un demonio, porque María Leonza no es sino un demonio. Los brujos encarnan, los brujos son agentes del demonio, hay que decirlo con toda sinceridad, y de eso hay que alejarse. Y es lo que yo creo que debe hacer Venezuela para que la paz retorne a Venezuela. Fíjate, he sabido que incluso en los círculos oficiales en Venezuela la brujería se practica habitualmente. Sí, Eso ya es muy conocido en el país. Y bueno, entonces tenemos un gran papel que hacer los creyentes. pues bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista. Muchísimas gracias por estos mensajes tan esperanzadores que nos has hecho llegar a todos. Y gracias por compartir en la audiencia de este canal tu experiencia personal y esa afectación que tuviste tan fuerte por entidades demoníacas o entidades muy negativas en un orden espiritual. Gracias, amigos, y Muchas seguimos. gracias, igualmente. Pues bueno, Mira, discúlpame, Fernando, si alguna persona tuviese interés en saber algo más de mi experiencia, si me da su correo electrónico, yo le puedo enviar un testimonio que escribí acerca de esos hechos. bien, yo voy a dejar en el enlace de este programa, en la descripción del programa, voy a dejar la información de tu correo electrónico para que la gente pueda comunicarse contigo y tú puedas hablarles en mayor detalle sobre eso y puedas también aconsejar a las personas. Y si les digo, amigos, si les digo, amigos, que este Magnífico. ha sido un primer programa con Jorge David Linares, pero no será el último. Trataremos nuevamente algunos temas con él más adelante. Yo he tenido oportunidad de conversar con él y la verdad siempre han sido conversaciones muy profundas y muy enriquecedoras que quisiera poder llevar a este canal y que pudiéramos hablarlas y que todos pudieran enriquecerlos tanto como lo ha hecho conmigo. Jorge, muy agradecido por tu presencia hoy en día en mi canal y bueno, hasta una nueva entrevista. Igualmente, Fernando, un abrazo. Un abrazo. Hasta